Hola, hola, buenos días. No, es que me han comentado que empezase sobre las 10, más o menos. O sea, y 10, perdón. Me habéis entendido. Entonces, si os parece, vamos empezando. Perfecto. Bueno, no, todos me conocéis, yo soy Manuel Gómez Larrocha, residente del servicio, y hoy vamos a hablar de la cirugía de raquis, el manejo pre, intra y post. Primero, un índice en el que hablaremos de una introducción, luego hablaremos de la evaluación preoperatoria, el manejo intra, las complicaciones y el manejo posoperatorio. Y por último, unas conclusiones. En la cirugía de raquis hay una amplia variedad de indicaciones y una amplia variedad de cirugías. Cada vez es más frecuente y cada vez los pacientes tienen mayor edad y con ello mayores comorbilidades. Entre las indicaciones, fracturas agudas, hay traumas agudos, cirugías de tumores, infecciones, abscesos. Las dos cirugías más comunes son las descompresivas, microdisectomías, disectomías, laminectomías, que están indicados en hernias discales o en estenosis de canal en pacientes con enfermedades degenerativas. Y las fusiones, las artrosis lumbares o cervicales, estas son las más frecuentes, las que más veremos, que está indicado en espondilolistesis y en enfermedad degenerativa también. En nuestro centro aproximadamente se hacen unas 180 cirugías al año de raquis. La evaluación preoperatoria, lo primero la vía aérea, tener en cuenta en estos pacientes que pueden tener una gran deformidad, sobre todo pacientes que se van a intervenir de columna cervical o torácica alta. Estos pacientes pueden tener una vía aérea difícil y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de avanzar. Puede haber una restricción en la movilidad, tanto cervical como mandibular. Pueden tener osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y, ojo, la posible inestabilidad cervical. A la hora de la hiperextensión en la intubación, quizá tendremos que optar por un videolaringoscopio, incluso a veces con un fibro. La función pulmonar. Pacientes con grandes deformidades, al final les crea un patrón pulmonar restrictivo en el que disminuye la capacidad pulmonar total y la capacidad vital forzada. Hay una hipoxia crónica, que esto lleva a una vasoconstricción en las venas pulmonares, lo que lleva al final a una hipertensión crónica que más adelante pues, llevará a un cor pulmonale. Entonces, ¿hay que pedir pruebas funcionales respiratorias a todos estos pacientes? No. Simplemente está indicado en pacientes que se van a intervenir de una cirugía compleja, cervical, dorsal y en concreto si preveemos que vamos a tener que hacer una intubación selectiva, una ventilación unipulmonar. Las indicaciones por concretar un poco en los que los debemos pedir: escoliosis con grandes deformidades, mayor de 65 grados, intervenciones de cirugías torácicas complejas, grandes tifosis o pacientes con enfermedad neuromuscular. La evaluación cardiovascular, como hemos dicho, pues puede haber una hipertensión pulmonar que condicione un cor pulmonale. Esto al final tiene dilatación de cavidades derechas, habrá un fallo del ventrículo derecho y tener en cuenta también que en estas cirugías la posición más común es en prono. En el prono, al final, por la presión intraabdominal, intratorácica, que luego comentaré, al final lo que hace es disminuir el retorno, disminuye el volumen telediastólico y al final tiene una incapacidad para aumentar el gasto cardíaco, lo que conllevaría una disminución del índice cardíaco del 12 al 24%. Serían estos casos en los que prevemos que tiene un fallo del lado derecho, de cavidades derechas, cuando habría que pedir un ecocardio. No hay que pedirlo siempre. Pacientes que veamos que tienen signos, síntomas de insuficiencia cardíaca. Luego una evaluación musculoesquelética, valorar las deformidades, limitaciones articulares, sobre todo tenerlo en cuenta a la hora de posicionar al paciente. Si ya tiene bastantes limitaciones, tenemos que tener cuidado en la posición. Una evaluación neurológica, siempre, siempre, siempre hay que evaluar antes los déficits motores, déficits sensitivos a los pacientes, para que luego no nos enmascare alguna complicación de la cirugía. Y si tenemos una enfermedad neuromuscular, distrofias musculares, tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro relajante neuromuscular. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pediremos análisis de rutina, su hemograma, coagulación, su bioquímica básica. En las cirugías que prevemos largas o que puede haber una gran pérdida de sangre, cipar y cribar o a banco. Luego las guías ERAS no difieren mucho del resto de guías que hay
de cirugías. Sí, en el preoperatorio lo que sí que remarcan con una recomendación fuerte es una optimización de la anemia. Ellos señalan un objetivo de una hemoglobina de 13 y en la premedicación sí que se ha visto que disminuye la tasa de consumo de opioides en el posoperatorio y la mejora del EVA, una premedicación con AINES, paracetamol, unos 30 en 60 minutos antes y también con gabapentinoides, sobre todo en pacientes que ya tienen un dolor crónico de largo tiempo. El manejo intra la monitorización. Tendremos la estándar, su frecuencia cardíaca, la presión arterial no invasiva y la saturación. Y en igual, cirugías que prevemos largas con riesgo de pérdida de sangre, cogeremos una arteria, vía venosa periférica 2 de grande calibre en estos casos, la sonda vesical con su temperatura y monitorizamos como siempre la profundidad anestésica y la vía central hay que individualizar según el paciente. Casi siempre en estas cirugías, en casi todos sitios está escrito lo que más se hace es la anestesia general. Pero sí que hay descrito, y en la literatura se ve, en algunos centros lo hacen, que en cirugías no muy largas, de pocos niveles, microsedectomías, laminectomías lumbares, se podría hacer con una anestesia espinal. Esto hay que acordarlo con el paciente, si el paciente lo rechaza no podemos hacerlo, y con el cirujano que él tiene la posibilidad de reinfiltrar si fuese necesario. Ventajas que tiene: disminuye hipertensión intraoperatoria, disminuye las rachas de taquicardia intraoperatoria, los requerimientos de analgesia y las náuseas y vómitos en las primeras 24 horas. Inconvenientes: al final el paciente casi siempre va a ir en prono, si es una vía aérea difícil, con lo que conlleva, con el campo ya todo expuesto, ponerlo en supino y avanzar en la vía aérea, en estos casos no se recomienda. Y lo segundo inconveniente que tiene, si hubiese algún déficit neurológico posoperatorio, nos lo enmascara, no podríamos verlo en las primeras horas. La anestesia general es lo que más se realiza en pacientes que tengan grandes denervaciones o en traumas agudos que tengan lesiones medulares agudas. Después de 48 horas, pasadas 48 horas, no se recomienda usar la succinilcolina. Por la regulación al alza que hay de los receptores de acetilcolina, tanto en la membrana neuromuscular como por fuera, por el riesgo de hiperpotasemia. Y este riesgo es máximo a los 7-10 días de la lesión aguda y describen que se mantiene hasta los 9-12 meses. En cuanto al mantenimiento en nuestra anestesia, puede ser TIVA o balanceada en caso de neuromonitorización neurofisiológica, monitorización neurofisiológica, como veremos luego, de elección es la TIVA. Y también, si hay esta monitorización neurofisiológica, los relajantes neuromusculares que usemos en la inducción, mejor si son de duración intermedia, en los que hay una recuperación del TOF del 25%, un TOF 3 de 4 a los 30-45, que con estos sí que se puede hacer la monitorización. Alternativas a la inducción, si no queremos o no es recomendable usar los relajantes, puede ser propofol a dosis altas más altas dosis de dermifentanilo. Con ello, unos 2-3 minutos, hay unas buenas condiciones para realizar la intubación. Siempre tener preparado drogas vasoactivas, efedrina, por el riesgo de hipotensión bradicardia. Y, obviamente, según el paciente, como siempre hay que individualizar la dosis y el riesgo que conlleva. En la monitorización neurofisiológica, previamente, cuando no se realizaba, las lesiones neurológicas graves, paraplegia, la incidencia era en torno al 6,5%. Desde que se realiza esta monitorización, ha bajado al 0,6-1% en las cirugías de raquis. El riesgo de parálisis tiene muchas causas. Son la instrumentación, la tracción excesiva, que al final acaban traccionando de la médula, y el compromiso de la perfusión medular. Hay varios test, que está el test del despertar, no sé muy bien cómo se pronuncia Stañara, el antiguo test del despertar, los potenciales evocados, los somatosensoriales y los motores, y electromiograma. Los que más se usan son los tres últimos. Nos centraremos en los somatosensoriales y en los motores, porque son los que más podemos abolir, influir con nuestra anestesia. Cierto es que en el electromiograma, obviamente, la placa motora tiene que estar funcionante. Si usamos relajantes musculares, no detectarán con el electromiograma la posible lesión
de las raíces nerviosas que están comprometidas en esa cirugía. Pero bueno, en cuanto a los potenciales evocados, los somatosensoriales son los más utilizados. Lo que valora es la integridad de las vías sensitivas. Como se ve arriba a la derecha, lo que se pone es un estimulador a nivel periférico, estimula el nervio periférico y se registra a nivel de la corteza sensitiva. Lo que hace es comparar la amplitud y la latencia con el basal del paciente al inicio. Y el neurofisiólogo al final detecta una posible lesión, o sea, se dice que es positivo si hay una disminución del 50% de la amplitud o un aumento del 10% de la latencia. Cuando hay dudas con los somatosensoriales es cuando entran en juego los motores, que lo que valora es la integridad de la médula espinal anterior, de una estimulación a nivel del córtex motor, a nivel de la corteza motora, transcraneal y se registra a nivel de la médula o del nervio periférico o del músculo. Los motores sí que detectan lesión medular antes que los somatosensoriales. De hecho, a los 2 minutos de que se produzca la isquemia medular, lo detecta ya, lo que nos daría un margen, porque al final el infarto de médula se produce a los 10 minutos. Tendríamos unos minutos ahí para hablar con el neurofisiólogo, con el cirujano, qué está pasando. Si somos nosotros que estamos por la anestesia inhibiendo estos potenciales o si el cirujano tiene que corregir algo. Estos potenciales tienen una alta variabilidad, entonces se dice positivo es un todo o nada, o están o no están, o que hay una reducción del 80% de la amplitud. Al final esto es una estimulación, como no es el electroshock, pero sí que tiene sus riesgos de epilepsia, arritmias, quemaduras a nivel del cuero cabelludo y también si se utilizan mucho en el despertar hay veces los pacientes presentan como un periodo poscrítico. Los fármacos hipnóticos son los que más inhiben los potenciales, o sea, inhiben los potenciales evocados, dosis dependiente. Hay un efecto paradójico con el letomidato y la ketamina. De hecho, luego de abajo lo digo, que muchas veces cuando pacientes que tienen ya lesiones y es difícil el registro, esta monitorización, se puede usar a veces la ketamina en perfusión a dosis subanestésicas para facilitar esta monitorización. Los halogenados, en cuanto a los somatosensoriales, nuestros anestésicos inhalatorios con una CAM de 0,5 ya disminuyen su amplitud y aumenta la latencia. Con el propofol y opioides el efecto es mínimo. Con el propofol a dosis altas sí que lo inhibe. Al final hay una inhibición a nivel del córtex, entonces al final sí que nos inhiben los somatosensoriales. En cuanto a los motores, son mucho más sensibles a los halogenados. Con una CAM de 0,2 ya estamos inhibiéndolos. El propofol es de elección cuando hay esta monitorización y los opioides también tienen un efecto mínimo. En cuanto a los relajantes neuromusculares, pues, obviamente hay una pérdida de respuesta, pero con un TOF con un TEN de 4 de 3/4 en principio lo permite. Y las benzos, cuidado las premedicaciones, también disminuye la amplitud, perdón, la latencia de los potenciales motores. Pero no solo nuestros anestésicos son los que pueden inhibir o influir en la monitorización neurofisiológica. Hay otros aspectos que influyen y que somos nosotros quien tenemos que asegurar que estamos bien. Una hipotensión, siempre hay que tener una medias por encima de 70, tenemos que mantener una normotecnia, la hipoxia también puede influir, la anemia y tenemos que mantener una normocapnia. Casi toda la literatura de elección recomiendan TIVA, propofol más rimifentanilo y en algunos sitios se describe que se podría poner una perfusión de un relajante neuromuscular a dosis bajas si se necesita, si es necesario, por ejemplo son cirugías complejas que el paciente tiene que estar completamente quieto, o sea, tiene que estar relajado en este sentido, se podría usar, pero se recomienda en perfusión, no a bolos. Es mucho mejor dejarlo en perfusión, dosis baja, porque lo ideal para la monitorización y para todo es que haya una constante, que en nuestra anestesia haya un nivel constante, que no vaya habiendo cambios. Entonces se recomienda la perfusión, no a bolos. Y si en algún momento tenemos que usar anestésicos inhalatorios, dosis mínimas, y avisamos al neurofisiólogo. La posición, este es uno de los retos en estas cirugías para nosotros. En cirugías de columna dorsal y lumbar, lo más frecuente de decúbito prono, y en cervical suele ser en decúbito supino con una hiperextensión.
pero se suele hacer por un abordaje anterior. Si es cervical, colocaremos nuestro tubo reforzado, el tubo anillado. Muchas veces necesitan el MyField, el fijador de MyField que vemos en neurocirugía. Y colocar en posición de antitren disminuye un poco el sangrado. Si es torácico, muchas veces se colocan de cúbito lateral y hay veces que por el abordaje necesitan que haya una ventilación unipulmonar, entonces en estos podemos usar tubos de doble luz y lo ideal es realizarlo con fibro. Y lumbar, que es lo más frecuente y el abordaje más frecuente, el posterior, es muy importante, que lo hablaremos luego, el abdomen libre. Que no haya una compresión, una presión a nivel abdominal. Esto disminuye un 50% el sangrado quirúrgico. Y no lo he comentado con respecto a la monitorización neurofisiológica, cuando usamos los potenciales, es muy importante siempre colocar una venda de gasa en la boca y no usar dispositivos rígidos, los bloques de mordida, porque tiene su riesgo de fractura mandibular, su riesgo de lesión en la lengua a nivel de labios. Entonces, la venda de gasa, colocarla siempre, que no se nos olvide. Cuanto al decúbito prono, la cabeza, lo ideal, una posición neutra, mantengamos los ojos libres, usar el ProMView u otros dispositivos que nos permitan chequear con frecuencia y ver que está libre a nivel ocular, y cuidado con el mentón, que en cirugías muy largas, muy frecuente acabar haciendo un decúbito a nivel del mentón. La abducción del hombro menor de 90 grados, evitar una hiperextensión que nos acabaría haciendo una lesión a nivel braquial, el plexo braquial. El antebrazo también posición neutra y vigilar las zonas de presión, tanto para el nervio cubital, en los codos, crestas ilíacas y, como he comentado antes, el abdomen libre. Aquí vemos el MyField que había comentado, el ProMView, y abajo es el arco tipo Wilson, que muchas veces se usa, que luego comentaré que esto también conlleva sus riesgos. Al final también hay un aumento de la presión abdominal usando estos dispositivos. La analgesia. En el PROSPER recomiendan, con su recomendación, usar los AINES paracetamol, los opioides intraoperatorios y de rescate posoperatorios, y la ketamina intraoperatoria, no continuarla después. El resto no lo recomiendan tanto. Pero en las vías eras, por ejemplo, los gabapentinoides sí que había dicho que sí que lo recomendaban, sobre todo si tienen tratamiento de dolor crónico. Y luego tiene por ejemplo, el sulfato de magnesio, la lidocaína, sí que han demostrado disminuir el consumo de opioides, eleva, pero la evidencia no es tan alta como con el resto. Pero bueno, tenerlos siempre presentes, podemos usarlos. Y las técnicas regionales, el ESP, el bloqueo, que nos habló Salva de él. En principio la evidencia es baja moderada, está en estudios, pero sí que se recomienda porque sí que disminuye la tasa de náuseas y vómitos postoperatorios, se eleva y la estancia. En cuanto a la morfina intratecal, se podría al final de la cirugía a dosis muy bajas realizar una administración por parte del cirujano, lo que sí que alarga la estancia, porque al final tiene que quedarse en nuestra unidad por el riesgo de efectos secundarios que tiene. Requeriría una vigilancia. Y la infiltración de la herida quirúrgica, que la evidencia no es muy alta, pero al final el riesgo-beneficio es una técnica sencilla y sí que se puede realizar sin problema. Como he dicho, la analgesia multimodal en el intra, ketamina sí que tiene una evidencia y una recomendación fuerte. No hay diferencias entre dosis altas y dosis bajas, por lo que se opta por dosis reducidas. Un bolo inicial de 0,1 hasta 0, lo más recomendable en torno a 0,5 miligramos kilo, en la literatura es lo que he leído. Y una perfusión luego continua, si queremos, de 0,1, 0,25 miligramos kilo hora. Esto ahorrador de opioides, en especial pacientes dependientes de ellos. La lido, como he dicho, sí que igual ha reducido el EVA posoperatorio y el consumo de opioides, pero la evidencia no es tan fuerte, pero el bolo inicial sería 1,5 miligramos kilo y luego podemos mantener una perfusión. Y con el sulfato de magnesio, igual, como con la lidocaína. Sí que reduce el consumo de opioides, pero la evidencia no es tan fuerte. En el posoperatorio, lo ideal es, como lo hacemos, el paracetamol, AINES, tiene una recomendación, una evidencia muy fuerte, y la analgesia de rescate. Lo ideal, una PCA de morfina controlada por el paciente. Lo que a veces sí que se nos olvida, a los cirujanos o a nosotros,
revisar si el paciente tiene un tratamiento de base, un paciente con dolor crónico, pautárselo, porque si no, luego nadie se lo pauta y acaba teniendo dolor, acaban llamándonos a la unidad, que con la bomba de morfina no le vale, pautarle su tratamiento de base, que no se nos olvide revisarlo por si no lo han hecho los cirujanos, ponerlo nosotros. En cuanto a las complicaciones, el decúbito prono tiene su repercusión hemodinámica. Al ponerlo en prono, sobre todo, como he dicho, usando dispositivos del arco tipo Wilson, hay un aumento de la presión abdominal, lo que nos conlleva a una disminución del flujo de la vena cava inferior. Y esto aumenta la ingurgitación del plexo venoso epidural, que esto aumenta el riesgo de sangrado, y una disminución de la precarga, como había dicho anteriormente, que nos podría llevar a una hipoperfusión si hubiese una hipovolemia. También hay un aumento de la presión intratorácica, como había dicho, que disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo, disminuyendo el índice cardíaco. Complicaciones miocutáneas, las úlceras, cuanto más larga sea la intervención y mayor sea el paciente, mayor riesgo de desarrollar úlceras, y también se han descrito síndromes compartimentales, sobre todo el factor de riesgo y común a todos, obesidad. Y en especial se produce en miembros inferiores en concreto. Y complicaciones nerviosas, puede haber una disfunción cervical, pacientes con patología previa, con inestabilidad, que puede ser tanto por el posicionamiento o por nuestra hiperextensión a la hora de realizar la intubación. Por eso valorar siempre muy bien en el preoperatorio las comorbilidades y la patología previa de estos pacientes. Lesiones de nervios periféricos suele ser por compresión o por estiramiento. El nervio cubital con diferencia es el más frecuente y suele ser por una excesiva flexión del codo o una compresión a este nivel. Luego la lesión del plexo braquial es el segundo más frecuente, por la abducción del hombro mayor de 90 grados o que el antebrazo haya una rotación forzada. También hay que vigilar un poco los faciales que no compriman a nivel de la axila. Y el tercero más frecuente suele ser a nivel del nervio femorocutáneo, por una compresión de los refuerzos pélvicos que se ponen, vigilar un poco a nivel de la espina ilíaca, pero superior. Complicaciones oftalmológicas, la pérdida de visión posoperatoria. Según la Sociedad de Anestesiólogos Americana, he leído que fuera de cirugía oftalmológica, la cirugía de raquis es la causa del 72%, es la cirugía con diferencia en la que la incidencia es más alta, o sea, que más se suele ver, 72% de pérdida de visión posoperatoria. La incidencia, por suerte, o sea, no es muy frecuente, es del 0,017 al 0,1% en la cirugía lumbar. Y la causa más frecuente no es por compresión, es una neuropatía óptica isquémica. El 89% de los casos es por ello y suele ser bilateral. Por compresión es el 11% unilateral y luego otros tipos de cegueras que se puede dar con menos frecuencia, la ceguera cortical, que suele ser más por un edema a nivel de la córnea. En cuanto a la neuropatía óptica isquémica, que es la más frecuente, como hemos dicho, dentro de ella es la posterior. Suele ser bilateral, factores de riesgo para ello, ser hombre, la obesidad, usar el arco tipo Wilson, que hemos dicho, que hay una gran pérdida de sangre, cirugías muy largas, mayor de 6 horas, y un uso excesivo de cristaloides y pocos coloides. Dentro de ellos, la posterior suele ser la más frecuente, suele ser por la pérdida de sangre y por haber tenido una hipotensión mantenida durante la cirugía. La etiología no está muy clara, de hecho hay descritos casos de pérdida visual posoperatoria en pacientes sin factores de riesgo. Al final es una complicación, por suerte, infrecuente, es impredecible y tiene un gran impacto en la vida del paciente. Entonces es importante en el preoperatorio comentar la posibilidad, comentarle esta complicación. Y no hay un tratamiento específico para ello. Lo que sí que se ha descrito, lo que sí que sabe, al final hay un aumento de la presión venosa por la compresión abdominal, por ello el arco tipo Wilson aumenta el riesgo por mantener la cabeza baja, o hay un uso por la inflamación o un uso de cristaloides y poco de coloides, al final hay una disminución de la presión encótica y esto hace que aumente el edema y esto es lo que nos hace el daño en el nervio óptico. Al final, la presión de perfusión ocular va a depender de nuestra presión arterial media y de la presión intraocular.
Entonces, ya que no hay tratamiento, nuestro objetivo será la prevención. ¿Qué podemos hacer? Monitorización de la presión arterial, evitar hipotensiones, o que podemos hacer también reducir la presión intraocular. En estos pacientes, quizá poner un poco de antitren, elevar la cabeza a unos 10 grados, disminuye la presión intraocular y podría disminuir este riesgo de neuropatía óptica. Estimar también la pérdida sanguínea que pueda haber, hacer un balance de fluidos, incluir en ello los coloides, documentar, como siempre, como he dicho, las lesiones previas que tenga el paciente, mantener la cabeza en la posición neutra, intentar, si se puede, un poco antitren para elevarla a unos 10 grados, aunque sea, protección ocular, evitar la compresión, que aunque sea el 11% también puede ser la causa, y si ocurre esta pérdida visual, lo que tenemos que hacer es pica oftalmo, que le hagan una evaluación lo antes posible y nosotros mientras optimizar la tensión arterial, la hemoglobina y la saturación, la oxigenación de este paciente. En cuanto al sangrado, hay algunas cirugías, las cirugías laminectomías, microdisectomías lumbares de pocos niveles no tienen tanto riesgo, pero hay otras que sí que tienen más riesgo. Factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta: el número de niveles de la cirugía, mayor de 50 años, obesidad, cirugía de tumores, que tengamos en decúbito prono y, en concreto, la osteotomía transpendicular. Evidencia y recomendación fuerte tiene el ácido tranexámico. Como veremos más adelante, el sulfato de magnesio ya es más moderado y con una recomendación más floja. ¿Qué podemos hacer aparte de los antifibrinolíticos que luego los comento? Técnica quirúrgica, obviamente si puede ser mínimamente invasivo, transcutáneo, el riesgo de sangrado es menor. Hipotensión permisiva, que antes se decía, está desaconsejada. El riesgo de isquemia a otros órganos, como que podría conllevar, como hemos dicho antes, a la pérdida visual, y aparte otros órganos, no está recomendada para nada. Al final, el sangrado intraquirúrgico depende de la presión del plexo venoso epidural y de la presión intraósea, que son dos factores completamente independientes de la tensión arterial. Sí que tenemos que recordar que la cirugía de raquis, el riesgo de isquemia medular es sobre todo a esta instrumentación tracción y esta hipoperfusión. Hay que mantener tensiones arteriales por encima de 70. Sí puede ser. En cuanto a los antifibrinolíticos, el que más se recomienda y más evidencia tiene que disminuye la tasa de transfusión y disminuye el riesgo de sangrado tanto intraquirúrgico como post es el ácido tranexámico. No hay diferencias entre administrarlo a dosis bajas o altas. Se recomienda a dosis bajas, un bolo inicial de 10 miligramos kilo, podríamos dar hasta 1 gramo, y después mantener una perfusión de 2 a 10 miligramos kilo hora. Hay que individualizar a los pacientes según el riesgo trombótico que tengan, y pacientes con insuficiencia renal, que la eliminación será más lenta y hay riesgo de acumulación, pues en ellos se recomienda el bolo inicial igual y la perfusión mantenerla a dosis bajas. La hemodulación normovolémica intraoperatoria, que sería tras la inducción sacar 3 unidades de sangre, unos 500-1500 de sangre, reponerlo con cristaloides y coloides y hacia el final de la cirugía, cuando estén terminando y después, hacer una reinfusión de la sangre que habíamos extraído. Esto no tiene un gran impacto en las transfusiones. Es verdad que se dice, o sea, la idea de esta técnica, al final en el sangrado, como va a estar más, va a haber una dilución, el riesgo de pérdida de hemoglobina, o sea, se perderá menos, es la idea, pero tiene sus riesgos, hay que valorar y individualizar, como siempre, según las comorbilidades del paciente. Y luego, la recuperación de sangre intraoperatoria, las ventajas, que disminuye la exposición a sangre halogénica y que disminuye la transfusión, las tasas de transfusión. Problema, cuesta muchísimo. El alto coste, y para que sea rentable respecto a transfundir sangre halogénica, sería que se pudiesen reinfundir más de 2 o más unidades del paciente. Y por último, el posicionamiento, que ya hemos hablado, muy importante, que no haya una presión intraabdominal para evitar para disminuir un 50% el sangrado intraquirúrgico. El desgarro de dura.
En nuestro centro, en 2019, hicieron un póster nuestros compañeros, los traumatólogos, y vieron que la incidencia en nuestro centro es del 7%. Hay unos factores de riesgo para que se produzca. En la literatura se describen las infiltraciones epidurales con corticoides. Yo hablando con los traumas me han dicho que aquí ellos no han notado que haya más incidencia de estos desgarros, que ellos no lo notan. La literatura se describe, pero ellos no. Y el 90 y tantos % de los pacientes que intervienen previamente se han hecho una infiltración en la unidad del dolor. Ellos me han dicho que no lo notan, pero es verdad que está descrito. El número de niveles de cirugía, la cirugía de tumores, intradurales obviamente, y escoliosis severa o estenosis de canal lumbar degenerativa. Estos serían los factores de riesgo. Entonces, la lesión puede ser completa, entonces veremos una fuga de líquido cefalorraquídeo intraquirúrgico, entonces será advertida. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Antitren, está mal, tren, y entonces así disminuir la fuga, que no haya riesgo de enclavamiento, los cirujanos harán una sutura, un taponamiento, posteriormente nos pueden pedir que realicemos un valsalva para ver si continúa, si se perpetúa esa fuga. Y importante luego los drenajes, dejarlos sin aspiración. Pero a veces el problema es que es incompleta, el desgarro no es advertido intraoperatorio. Entonces, en estos casos muchas veces se deja el drenaje con aspiración y lo que conlleva esto es una fuga de líquido cefalorraquídeo, entonces puede haber una hipotensión intracraneal aguda. Entonces, estos pacientes, vigilarlos mucho en el DESPER y tenerlos un rato, por si empiezan con alguna clínica neurológica, una clínica de enclavamiento, sobre todo drenajes que están en aspiración, porque hay algunos cirujanos que han tenido algún caso de estos y ya no los dejan con aspiración, pero lo general es que se dejen con, si no has visto un desgarro, si no se ha advertido. Si empieza, pues podemos, si tenemos dudas, coger del drenaje y hacer un análisis de la proteína beta traza, a ver si hay una alta acumulación, entonces sería sospecha de líquido cefalorraquídeo. En pacientes con estos factores de riesgo, dudas de desgarro incompleto, pues se puede valorar dejar los drenajes sin aspiración o dejarlos subcutáneos o incluso sin drenaje. Pero esto tiene sus riesgos también de que tú lo detectarías a tiempo o que no podrías drenar el hematoma y empezaría también con una clínica neurológica a nivel de una lesión medular. En el post, importante, si se detecta o sospechamos un reposo en decúbito prono, que esté bien hidratado el paciente y se tiene que valorar mantener la antibioterapia más tiempo. En cuanto en el post, extubamos, ¿dónde va el paciente? En cuanto a la extubación, lo ideal, si se puede, se recomienda con el cabecero elevado a 30 grados y el riesgo de fracaso en la extubación con su necesidad de reintubación suelen ser en cirugías largas, más de 4 o 5 horas, el prono, que nosotros ya veamos un edema importante a nivel facial y de la vía aérea, pérdida de sangre abundante, más de 2 litros, obesidad, cirugía cervical, sobre todo cuando es anterior, por abordaje anterior y, como en el resto de situaciones que he hablado, los niveles de cirugía, los niveles de artrodesis. En estos casos se recomienda una extubación diferida en las primeras 24 horas, pero hay que tener en cuenta que sí que está descrito en estos casos que se hace, aunque sea pocas horas, pero tú ya haces una extubación diferida, hay claramente una incidencia más alta de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces hay que valorar un poco el riesgo-beneficio. Y el destino, cirugías cortas, pocos niveles, que no ha habido ninguna incidencia intraoperatoria, podrían ir al despertar. Y cuando ir a una unidad de críticos, ASA 3, ASA 4, en concreto con importantes comorbilidades cardiopulmonares, que sean varios niveles, más de 3, 4, un prono que haya bastante sangrado, más de 500, importante edema de la vía aérea, cirugías largas también, más de 5 o 6, y obviamente si hay necesidad de drogas vasoactivas para mantener tensiones arteriales medias, lo ideal sería ir a una unidad de críticos. Ya llegamos a las conclusiones. El número de cirugías de raquis está en aumento, así como la edad de los pacientes que operamos. Hay que conseguir una optimización preoperatoria, hacer una buena evaluación cardiopulmonar. Quien necesite
las pruebas de función pulmonar o una ecocardio, realizarla. Y la optimización de la anemia. Se recomienda el objetivo de una hemoglobina de 13. Y tener en cuenta que a veces pues una área difícil, a ver cómo tenemos que avanzar en ella. Monitorización, la estándar siempre, y si cirugía larga, riesgo de pérdida, dos vías periféricas de gran calibre, cogemos la arteria y un tipar y privar a banco. Suele ser, porque se suele realizar lo más frecuente en todos los sitios, una anestesia general, pero recordar que existe la posibilidad en estas microdisectomías, laminectomías, pocos niveles, cirugías cortas, que no se prevé complicado y que no tenga una vía aérea difícil, se puede hacer una anestesia raquídea. Sin neuromonitorización neurofisiológica, se recomienda en todos sitios lo más recomendado propofol con remifentanilo y evitar los halogenados, los relajantes neuromusculares y las benzos. Insistir mucho en el buen posicionamiento, al final la presión intraoperatoria aumenta el riesgo de sangrado, y los ojos que estén descubiertos, que no haya una presión en los ojos, y esta presión intraabdominal también repercute en este éxtasis venoso a nivel ocular y habría también más riesgo de la pérdida visual, como hemos hablado. Y el control del sangrado no se aconseja, de hecho se desaconseja la hipotensión arterial permisiva, y sí el ácido tranexámico, sí que ha demostrado. Si monitorización neurofisiológica, la gasa en la boca, evitar estas lesiones en labios, lengua. Nunca los bloques de mordida, nunca dispositivos rígidos. La pérdida visual posoperatoria, como hemos dicho, es una complicación impredecible, por suerte infrecuente, porque tiene un gran impacto. Debemos decirlo en el preoperatorio, que lo sepa el paciente, y que la causa más frecuente no es por compresión, sino es esta neuropatía óptica isquémica. El manejo del dolor debe ser multimodal, cirugías sencillas, cortas, pacientes que no llevan un tratamiento de dolor crónico, se puede manejar con bajas dosis de opioides, AINES, y si ya es más compleja, habría que valorar añadir ketamina, que es el que más evidencia y recomendación más fuerte tiene de los que hemos comentado, Lido o el Dexdor. Y en cuanto al dolor agudo posoperatorio, PCA de morfina intravenosa, manejada por el paciente, y revisar la analgesia crónica del paciente. Hay que pautársela, no nos olvidemos. Y no lo he hablado antes, el riesgo de trombosis venosa es del 0,7 en estas cirugías, 0,7% la incidencia, perdón, y del TEPES en torno al 0,9. Lo que se recomienda es las medias de compresión intermitente en miembros inferiores, intraoperatorio, y mantenerlo en el posoperatorio. Y sí que se recomienda la deambulación precoz, lo más rápido que se pueda, son las primeras a las 8 o 12 horas, intentar ya una deambulación. Y si hay más factores de riesgo, pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica, ancianos o que tengan pacientes oncológicos con este riesgo, y asociar la quimioprofilaxis. El destino de nuestros pacientes dependerá del tipo de cirugía, las incidencias que hayamos tenido en el quirófano y de las comodidades del paciente. Y bueno, esto habría sido todo. Muchas gracias. Gabapentinoides, sí. Sí. Pregabalina o gabapentina. Sí que se ha descrito que... Sí, pero eso, o sea, eso ya es en el post. En el post y en el pre también, en las guías ERAS sí que se recomienda, sobre todo si pacientes con dolor crónico, al final este dolor es neuropático, inflamatorio, y sí que se ha visto que disminuye el consumo de opioides.